El balance de la catástrofe de la represa ucraniana de Kakhovka suma más de 5.000 evacuados y cientos de miles de personas sin agua. Vamos en breve por más detalles de esta historia hasta Ucrania. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos. Kiev y Moscú se culpan mutuamente por destruir la represa. Fuentes militares ucranianas aseguran que la catástrofe de Kakhovka complica la ofensiva militar. Y sin dificultades mayores concluye la operación intestinal de emergencia del Papa Francisco. El pontífice católico permanecerá internado en el Hospital Gemelli de Roma por 18 días. Y el gobierno de Brasil asume el liderazgo regional de la protección ambiental con una nueva estrategia para la Amazonía. Los ministros alemanes de Exteriores y Trabajo se encuentran de visita oficial en Brasil. El país será sede de la próxima Cumbre Mundial del Clima. La voladura de la presa de Novakovska en una zona de Ucrania controlada por Rusia ha desencadenado una emergencia humanitaria y medioambiental con inundaciones que afectan a docenas de ciudades y de pueblos. Los equipos especializados se apresuran a evacuar las zonas inundadas y a evaluar también el daño medioambiental. La ONU señala que la ruptura de la presa podría ser el daño más importante a la infraestructura civil desde el comienzo de la guerra. La presa era un puente crucial para atravesar el río Dnipro, por lo que la contraofensiva ucraniana en la zona se ve notablemente afectada. Y no está claro quién es el responsable de estos hechos. Kiev afirma que Moscú voló la presa en la línea del frente para frenar al ejército ucraniano, mientras que Rusia acusa a Ucrania de sabotaje. En balsas motorizadas, voluntarios y rescatistas recorren la zona inundada tras la ruptura de la presa y van sacando a la gente que ha quedado atrapada en el agua, junto con sus mascotas. Los residentes de la orilla occidental del río Dnieper, controlada por Ucrania, están siendo evacuados a zonas provisorias por carretera y por tren. Una de estas zonas está en la ciudad de Mykolaiv, a 100 kilómetros del área inundada en Jersón. Paramédicos y voluntarios ayudan a los evacuados a conseguir comida y refugio. La destrucción de la presa ha traído más desgracia aún para las decenas de miles de personas atrapadas ya en el frente de guerra entre Ucrania y Rusia. Hanna Zarudnia tiene 65 años. Tras 3 días de bombardeos rusos, salió del refugio antiaéreo y se encontró su casa completamente anegada. La ciudad parece un barranco completamente inundada. Es imposible circular. La gente se ha quedado atrapada en una isla. A mí me sacaron de allí unos amigos. Tuve que marcharme porque después de haber pasado 3 noches en un refugio antiaéreo, ya no podía más. Pero Hanna Zarudnia tiene más suerte que la mayoría. Su calvario termina al menos con un momento feliz. Sus hermanas viven en Mykolaiv, tiene dónde quedarse y apoyo familiar. Los ucranianos que viven en la parte baja del río Dnieper enfrentan ahora las consecuencias inmediatas de la voladura de la presa. Pero su impacto se sentirá probablemente durante generaciones, con miles de hogares y el sustento de tantas personas arrasados por la catástrofe. Estoy en un barrio residencial aquí en Jersón, donde está en curso un operativo de rescate y evacuación. El río Dnieper está justo detrás de mí, a unos 500 metros. Hemos hablado con funcionarios locales. Uno de ellos me dijo que apenas ayer por la noche podía caminar por las calles que están viendo detrás de mí y que ahora están completamente inundadas. Los niveles de agua han aumentado dramáticamente durante la noche. Ahora aquí hay equipos de rescate con botes inflables y vehículos que pueden vadear a través del agua. Y es que, como nos han dicho algunas autoridades, aunque algunos residentes han sido evacuados, otros se niegan a abandonar sus hogares. Esta es la situación que estamos viendo en muchos barrios en Jersón, especialmente cerca del río, con escenas dramáticas de gente que es evacuada en lanchas o incluso algunos techos de casas que se han venido abajo y que quedaron sumergidos por completo.
Seguimos. Otra destrucción de una infraestructura crítica que aún sigue sin resolverse, el gasoducto Nord Stream. Y es que una investigación del The Washington Post reveló que Estados Unidos tenía conocimiento de un plan ucraniano para atacar los gasoductos Nord Stream de 3 meses antes incluso de que se registraran las explosiones. Recordemos que estas tuvieron lugar a finales de septiembre del año 2022. De acuerdo con los documentos filtrados a lo que tuvo acceso el diario, el plan ucraniano preveía utilizar un pequeño grupo de buceadores que fue supervisado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas y sin que el presidente Zelensky estuviera al corriente. Muchos de los detalles del plan coinciden con los hechos investigados por la Fiscalía alemana encargada del caso. Y pasamos ahora a otro tema de este día. El Vaticano confirmó que la operación de hernia abdominal a la que fue sometido este miércoles el Papa Francisco concluyó sin complicaciones. El líder de la Iglesia Católica fue operado en el Hospital Gemelli de Roma. El pontífice argentino deberá permanecer algunos días ingresado a la prefectura de la Casa Pontificia que gestiona su agenda. Canceló este miércoles todas las actividades de Francisco hasta el próximo 18 de junio por precaución. El Papa viene sufriendo problemas de salud en los últimos años. En marzo tuvo que pasar varias noches en el hospital a causa de una bronquitis. Y el Vaticano comunicaba que el Papa va a permanecer varios días en el hospital tras la operación por ese problema intestinal que se dijo no era de riesgo vital desde el comienzo. Y vamos a Roma porque allí está Darío Menor en la Plaza de San Pedro con los detalles. Darío, ¿cómo se encuentra el Papa tras la operación? Saludos. Lo último que hemos sabido, hace unos minutos el Vaticano ha confirmado que la operación ha ido bien y que Bergoglio está ahora mismo descansando en la 10ª planta del Hospital Gemelli de Roma. Allí ha sido intervenido por esta hernia en el abdomen que amenazaba con provocarle una obstrucción intestinal. Es un problema de salud que está motivado por la operación a la que se vio sometido en julio de 2021. Entonces tuvieron que extirparle más de 30 centímetros del colon. Este problema que tiene el Papa le va a hacer que se permanezca entre una semana y 10 días en el Hospital Gemelli de Roma. Como bien decías, Jenny, el Vaticano ha informado que hasta el 18 de junio toda la agenda del Papa Francisco queda de momento cancelada. Darío, y este episodio se suma a otras dolencias del Papa y aumenta naturalmente las especulaciones sobre una posible renuncia. ¿Qué se comenta sobre este tema ya en Roma este día? Es una cuestión que el propio Francisco prácticamente afronta en todas las entrevistas que concede, y en ellas siempre dice más o menos lo mismo, que lo que se gobierna es con la cabeza y que él de momento sigue sintiéndose con las capacidades suficientes para continuar liderando la Iglesia Católica. Eso sí, tenemos que ver cómo se recupera de esta operación. Un detalle llamativo es que esta operación parece que estaba programada y no obstante el Vaticano informó ayer que el Papa va a viajar durante principios del mes de agosto a Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. De esta manera parece que el mensaje interno dentro de la Santa Sede es que hay confianza en que Bergoglio pueda recuperarse y continuar con su agenda de viajes durante los próximos meses. Darío Menor, muchas gracias. En Roma. Gracias a ustedes. Y en otras noticias de Europa, la Guardia Costera italiana anunció este miércoles el rescate de más de 1.400 personas en una serie de operaciones llevadas a cabo este lunes y el martes. Decenas de personas, entre ellas 2 niños, necesitaron atención médica inmediata. Los rescates se produjeron a poca distancia de la costa de Cutro, en la región de Calabria. Recordemos que en esa localidad la Fiscalía italiana ordenó recientemente el registro de las oficinas locales de la Guardia Costera. Las autoridades italianas investigan posibles responsabilidades durante el naufragio de la embarcación en la que al menos 94 personas perdieron la vida el pasado 26 de febrero. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, lanzó este miércoles una nueva estrategia para recalibrar y renovar las relaciones con los países de América Latina y el Caribe. Esto faltando poco más de un mes para la primera cumbre de los 2 bloques en 8 años. La agenda elaborada por el equipo del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, propone, entre otras cosas, la adopción de un mecanismo permanente de coordinación entre las 2 regiones y la realización de cumbres regulares. Borrell dijo que reforzar la relación con los países de América Latina y el Caribe es un imperativo estratégico para la Unión Europea. Y ante el aumento de la presencia china, ¿cuánto margen le queda entonces a los europeos en la carrera por los recursos naturales? Ampliamos con María García Sornosa, colega mía en Bruselas. María, saludos.
Y entre todas las cosas que dijo el ministro Borrell, llamaba mucho la atención eso que dijo de reforzar la relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Es un imperativo estratégico para Europa. Y aquí la pregunta, a un mes y medio de la cumbre entre ambos bloques, en términos concretos, ¿cuál es la estrategia con un acuerdo entre el Mercosur y Unión Europea aún durmiendo, por ejemplo, en los estantes? Sí, Jenny, hoy de Bruselas sale un mensaje contundente, pero sobre todo una declaración de intenciones para estrechar los lazos entre Europa y América Latina. En Bruselas reconocen que durante mucho tiempo se ha descuidado la relación con la región, en buena parte debido a las crisis políticas internas en Venezuela o Nicaragua, pero también porque el bloque comunitario ha vivido ensimismado en la policrisis, el Brexit, la financiera, la pandemia, los refugiados y ahora la crisis en Ucrania. Pero en Bruselas reconocen que si la Unión Europea quiere ser un actor político global fuerte, necesita a América Latina de su lado, no solo porque comparten la visión del mundo, sino porque tienen intereses, valores y sobre todo principios comunes. Por eso la gran vértebra de la estrategia que ha visto la luz hoy es reforzar la confianza y también los lazos políticos. Buen ejemplo de ello es que Josep Borrell ha viajado hasta en 5 ocasiones a la región y la próxima semana lo hará también Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Sin embargo, la gran prioridad, el gran escollo, como dice, sigue siendo ese acuerdo de Mercosur. Se quiere aprovechar el impulso de la llegada de gobiernos progresistas en Colombia o Brasil, pero fuentes diplomáticas nos reconocen que todavía el acuerdo está muy frío porque hay muchas diferencias, sobre todo en materia medioambiental en ambos lados. También Francia se sigue oponiendo, lo sigue vetando, así que no parece que vayamos a ver una fumata blanca del acuerdo crucial UE-América Latina, Mercosur, en esa cumbre de UE-CELAC que tendrá lugar aquí en Bruselas a mitad de julio y que será, por cierto, la primera en 8 años. Y tomando en cuenta la alta presencia de China que sigue aumentando en América Latina, y si no es entonces en bloque, como por ejemplo hablábamos recién del Tratado Mercosur, ¿será acaso pactos binacionales como lo que hemos escuchado inclusive hoy día con el caso de México o de Chile? Sí, otra de las prioridades de la estrategia que ha visto la luz hoy, Jenny, ha sido contener la creciente presencia de Rusia y de China en la región. Por ello, la prioridad es ya ratificar esos acuerdos comerciales que se están modernizando, sobre todo con México y con Chile. De hecho, los europeos han llegado ya a un acuerdo con este último país para reforzar la cooperación y la exportación de litio, que es una materia prima muy importante y que escasea aquí en este lado de Europa. También se está poniendo en marcha lo que se ha bautizado aquí como Global Gateway, que busca hacer frente a esa nueva ruta de la seda china a través de fomentar la inversión de inversiones inteligentes que respeten no solo los derechos humanos, sino que también ayuden a ambos bloques a relanzar la transición ecológica. Josep Borrell lo ha dicho hoy, este va a ser un año muy clave para las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, pero hará falta lo más complicado, pasar de las palabras a los hechos y sobre todo poner en marcha todos estos acuerdos de inversión bilaterales que durante mucho tiempo, y en Bruselas lo reconocen, no ha sido una prioridad en la política comercial de la Unión Europea. María García Sornosa, muchas gracias por todas estas informaciones allá en Bruselas. Un saludo. Y hablamos de política latinoamericana. En Chile, el Consejo que redactará una nueva propuesta de constitución tras el fallido intento del año pasado comenzó su trabajo este miércoles bajo el dominio del partido de extrema derecha, Partido Republicano. La formación ultraderecha consiguió 22 de los 51 escaños y se convirtió de esta manera en la principal fuerza de este Consejo, elegido por medio de un referéndum en un hecho, quiero decir, a lo menos paradójico, ya que este partido rechazaba cambiar la actual constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El Consejo trabajará sobre un borrador que fue ya redactado por 24 expertos elegidos por el Parlamento. El nuevo marco constitucional será sometido a plebiscito el 17 de diciembre de este año. Vamos a hablar ahora de economía y de Brasil. Los detalles con mi colega Juliana González. Muy bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Vamos a hablar, por supuesto, si hablamos de Brasil, hablamos del medio ambiente, y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció a inicios de esta semana un nuevo plan de seguridad para la Amazonía. El plan del gobierno brasileño incluye medidas para combatir delitos como la minería ilegal, la tala, caza y pesca en territorios indígenas, y propone también áreas de protección ambiental. Lula además ha retomado los programas de protección de la Amazonía y de combate de la crisis climática que existían antes de la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro. Brasil será también sede de la Cumbre del Clima COP30 en el año 2025, la que tendrá lugar en la ciudad de Belén y donde actualmente se encuentran la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock,
y su compañero, el ministro de Trabajo, Hubertus Heil. Desde allí, nuestra enviada, la compañera Úrsula Moreno, nos cuenta de las políticas ambientales de esta zona y el respaldo de los ministros alemanes a las iniciativas del gobierno de Lula en esta materia. Lula sufre una fuerte presión internacional para proteger la Amazonía y es que aquí se encuentran los biomas con la mayor diversidad del planeta. El problema es que Lula gobierna con un Congreso dominado por partidos que son negacionistas del cambio climático. Por eso, los dos ministros alemanes en su visita hoy a la isla de Combú, en el estado de Pará, en Belén, garantizaron la continuidad del apoyo al Fondo de la Amazonía, así como a todos esos proyectos de cooperación en los que Alemania participa desde hace décadas. Visitaron una planta de cacao sostenible llevado por mujeres. Brasil con Lula se propone la deforestación cero de aquí al 2030 y es que el reto de Brasil no es tanto la transición energética como proteger la selva amazónica y el cerrado en el centro del país. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para las principales economías del mundo, pero advierte que ese crecimiento va a ser lento. En su último informe, la OECD dice que la recesión parece haber tocado fondo y que la economía se está beneficiando de un paréntesis en la inflación, que batió récords el año pasado por el aumento de los precios de la energía y los alimentos principalmente. Otro factor que ayudaría a esa alza en las previsiones es la reactivación de la economía china tras años de restricciones por la COVID-19. La OCDE prevé un crecimiento mundial del 2,7% este año y de un 2,9% en 2024. Aunque, como decíamos, la organización advierte de que el camino para la recuperación será largo. Por ejemplo, para Alemania se espera un estancamiento este año y un leve crecimiento en 2024. Y nosotros vamos a hablar de estas nuevas proyecciones con mi colega José David Navarro desde Frankfurt. José, te saludo con mucho gusto. Alemania se estanca según la OECD. ¿Tiene alguna posibilidad la primera economía europea de darle un vuelco a estas previsiones? Hola Juliana, ¿qué tal? Pues lo que está entre interrogantes ahora es lo que va a ocurrir en el segundo semestre. Pudiera ser que saliésemos de la recesión técnica, pero lo que está claro, Juliana, aquí entre los economistas alemanes, es que va a ser muy difícil, como tú preguntas, que haya un vuelco a las previsiones que de momento son bastante pesimistas. Por ejemplo, hoy hemos conocido el dato de producción industrial. Crece un 0,3% entre marzo y abril y en realidad entre la prensa económica aquí en Alemania se ha utilizado mucho la expresión de un economista que decía que esto era como una gota en el océano, para que se hagan una idea de cuál es el estado de ánimo un poco aquí de los economistas respecto a lo que nos espera para este año, que, como adelantáis, la OCDE pronostica que será un estancamiento. Algunos, como el Commerzbank, apuntan a que incluso podría ser un crecimiento negativo. Alemania pasa por un momento en el que le falta personal en algunas áreas de su economía. La inflación está bajando, sí, pero está todavía pegajosa y no baja al ritmo que le gustaría a la economía alemana, y otro de los problemas es que le afecta a las tendencias globales, donde la economía global no está creciendo al mismo ritmo que lo hacía en el 2022. José, y si ponemos la lupa en América Latina, ¿qué dicen esas nuevas previsiones? Pues, Juliana, si nos centramos en el 2023, por ejemplo, Chile, Costa Rica, Brasil o México actualizan las previsiones de la OCDE en positivo, pero la organización reduce las previsiones que había hecho en noviembre para Colombia y también para Argentina. En el caso de Colombia lo ha reducido en 0,3 décimas. Ahora el país crecerá en el 2023 un 1,5%. Entre los motivos, dice la OCDE, que la producción en el país estaba creciendo después de una fuerte recuperación por encima de sus posibilidades. Y en el caso de Argentina iba a crecer un 0,5%. Ahora, atención, la OCDE lo reduce al menos 1,6%. Los motivos, como saben, una hiperinflación, pero también la OCDE apunta a las elecciones de octubre que, dice la organización, podrían inyectar incertidumbre en el consumo y también, Juliana, en la inversión. Elecciones en las que estaremos nosotros muy pendientes aquí en Deutsche Welle. Muchas gracias, José, por estos análisis y hasta pronto. Y a medida que se agravan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el mayor fabricante de chips del mundo, la compañía taiwanesa TSMC, se presenta como una opción estabilizadora.
La demanda mundial de semiconductores ha disminuido, eso sí, desde el boom que siguió a la pandemia de COVID-19 cuando escaseaban los chips. Ahora el director ejecutivo de la empresa, C.C. Wei, se muestra optimista ante la posibilidad de una recuperación en la segunda mitad del año. La empresa también está dispuesta a expandirse. Está construyendo una enorme planta en el estado estadounidense de Arizona y está en conversaciones para construir una fábrica en Alemania. Bueno, Jenny, aquí te dejo con las noticias más destacadas de la economía, pero tú nos traes temas ambientales preocupantes, ¿no? Bueno, algo que está pasando en alta mar, Juliana, porque Naciones Unidas ha iniciado una operación para drenar más de 1 millón de barriles de petróleo de un petrolero en descomposición frente a la costa yemení. Es una historia de muchos años. El FSO Safer lleva, de hecho, tantos años abandonado frente al puerto de Hodeida y podría provocar un desastre ecológico si no se interviene ya. Tras años de recaudación de fondos, finalmente se han puesto en marcha una misión de rescate de amplias proporciones. Es solo un viejo buque frente a las costas de Yemen, pero según los expertos, representa una catástrofe inminente. El Safer contiene más de 1 millón de barriles de crudo y podría derramarse o explotar en cualquier momento. El petrolero servía como terminal flotante de almacenamiento en el puerto de Hodeida hasta 2015, cuando estalló la guerra civil de Yemen y fue abandonado. Estas fotografías se tomaron a bordo en 2019. Muestran el preocupante estado de abandono de la embarcación, tuberías con fugas, válvulas oxidadas. Un pequeño punto desde el espacio, pero con un potencial impacto medioambiental enorme. Una marea negra en el Mar Rojo devastaría la fauna y la flora con consecuencias nefastas para las comunidades locales. Incluso el comercio a través del canal de Suez se vería afectado. Se ha estado hablando del tema, pero no se ha hecho nada. Este grupo sí que se ha puesto manos a la obra. Creo que lo vamos a conseguir. Seguiremos intentándolo hasta tener éxito. Tras años de gestiones, la ONU lanzó una operación de recaudación de fondos e incluso comenzó una campaña de crowdfunding o microfinanciación. La organización empleó parte del dinero recaudado en adquirir su propio superpetrolero, el Náutica. El plan técnico es el siguiente. El Náutica se acerca al Safer para que los ingenieros suban a bordo y puedan acceder a los tanques. Desde ahí, realizan una transferencia de barco a barco. Una vez vaciado, el petrolero será remolcado para su desguace. Existe el riesgo de que algo salga mal. Los peligros son reales y sí, si algo saliera mal, efectivamente se plantearían muchas preguntas. La única forma de responderlas es seguir. Abandonar no es una opción. No será fácil, pero la ONU advierte que la alternativa podría provocar una de las mayores catástrofes del mundo de este tipo. Más noticias internacionales a continuación. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador admitió este miércoles que un grupo de militares podría haber ejecutado a 5 civiles en el estado de Tamaulipas, un hecho ocurrido hace 3 semanas y que quedó grabado en cámaras de videovigilancia. Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, dijo el mandatario. La Fiscalía General y el Ejército abrieron investigaciones. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, lanzó oficialmente su campaña para la nominación republicana de las elecciones presidenciales de 2024 frente a pesos pesados como el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Con Pence, ya son 8 los aspirantes en la carrera por la nominación republicana. La policía de Colombo, capital de Sri Lanka, utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua contra una protesta estudiantil. Los manifestantes exigen la liberación de los activistas detenidos mientras exigían ayudas al gobierno ante el aumento del costo de la vida en el país. Sri Lanka sigue sumida en su peor crisis económica. En Indonesia, miles de fieles hindúes escalaron en un volcán activo para arrojar ganado, para arrojar alimentos y otras ofrendas a su cráter humeante. Se trata de una ceremonia religiosa centenaria. Aquí la historia. Un ritual para complacer a los dioses.
Son devotos de la tribu Tenger, en el este de Java. Escalan cada año a la cima del Monte Bromo para arrojar ofrendas a su cráter humeante. Algunos llevan a sus espaldas cabras, pollos, vegetales, cualquier cosa que puedan permitirse. Es un acto de gratitud. En casa tenemos muchas vacas, así que podemos desprendernos de una. La he traído para devolvérsela a Dios. Vengo aquí una vez al año para que me traiga prosperidad. Ahora mi situación es mejor que antes, por eso he venido a dar las gracias. Pero no todo se quema en el volcán. Algunos aldeanos que no pertenecen a la tribu Tenger toman las empinadas laderas del cráter para interceptar las ofrendas arrojadas al abismo. El ritual forma parte del centenario festival de Yania Casada. Cuenta la leyenda que en el siglo XV un imperio hindú reinaba en la isla, pero una gran pena perseguía a la pareja real. No podían tener hijos. Así que, desesperados, suplicaron ayuda a los dioses del Monte Bromo. Sus oraciones fueron escuchadas, pero a cambio deberían entregar al que fuera el menor de sus hijos. Y así fue. Desde entonces, una vez al año, los fieles del pueblo Tenger suben al volcán para recordar el sacrificio de Kesuma. Y tras finalizar su contrato con el Paris Saint-Germain, la estrella del fútbol Lionel Messi continuará su carrera en los Estados Unidos, concretamente en el Inter de Miami. Y así lo confirmó el propio Messi a medios deportivos de España. A pesar de que la voluntad del campeón del mundo era volver al Barcelona, el club catalán no podía asegurarle un contrato en tiempo y forma, ya que se encuentra en una situación financiera complicada y depende de la venta de otros jugadores para realizar nuevos fichajes. Messi llega a la Liga Estadounidense de Fútbol tras rechazar una oferta de 400 millones de euros por temporada por parte de Arabia Saudita. Y así nos despedimos. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Muchas gracias y hasta pronto.